Hola, ¿qué tal, queridos niños, queridas personas hermosas que se conectan? Bienvenidos otra vez a nuestro canal de Iglesia Vida, Estudios Bíblicos para Niños. Como siempre les saluda su amiga y hermana en Cristo, Mónica Moore, y es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Yo te doy la bienvenida si es la primera vez que te conectas a nuestro canal y te pido que por favor no te vayas a ir, quédate ahí donde estás. Y quédate escuchando este estudio precioso que se llama Un milagro en la cárcel. ¿Quieres saber qué tipo de milagro es el que sucedió en la cárcel o en qué cárcel? Así que no te muevas entonces, y estos estudios ya los pusimos en las manos de Dios. Y sin decir más, comenzamos. Bueno, dice la palabra de Dios así: Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Hechos 16, 25b. ¿Por qué crees que algunas veces, aunque hagas cosas buenas, te pasan cosas malas? ¿Qué harías si un día te castigan injustamente por algo que tú no hiciste o algo que no era justo que te castigaran, y te dejan solo en un cuarto encerrado, a oscuras, sin poder salir, sin poder hablar con nadie? ¿Cómo reaccionarías en medio de una situación así? Posiblemente te vas a acordar de Dios, casi todos haríamos eso, pero ¿serías capaz de ponerte a alabar a Dios y darle gracias a Dios en esa situación en la que te encuentres? Bueno, ¿serías capaz de sentir alegría mientras estuvieras encerrado en ese lugar? Yo creo que casi nadie haría eso, ¿verdad que no? Pero hay dos hombres que la Biblia nos cuenta su historia y ellos sí lo hicieron. Esta historia se encuentra en Hechos 16, del 6 al 40. Y se trata del apóstol Pablo, sí, aquel que fue un día Saulo de Tarso y que tuvo un encuentro increíble con Jesús. Desde ese momento su vida cambió completamente y no había parado de predicar a Jesús por todas partes. Ahora él lo estaba siendo acompañado de dos compañeros, uno llamado Silas y también un joven llamado Timoteo. Llevaban la palabra de Dios y visitaban las iglesias que con su ministerio se fortalecían en la fe y crecían muchísimo cada día más porque mucha gente se entregaba a Cristo. Entonces Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Juntos ellos iban a donde Dios les pedía que fueran. A veces Dios les daba señales de que no debían ir a algún lugar, como una vez, por ejemplo, que querían ir a la provincia de Asia y Dios no se los permitió. Lo mismo les pasó una vez queriendo ir a un lugar llamado Bitinia, pero Dios tampoco los dejó ir. Así que solamente hacían lo que Dios les decía que hicieran y siempre estaban atentos a sus indicaciones, como nosotros debemos estar también. Ese viaje, en esta ocasión, era por muchos sitios de Europa, pero no andaban de vacaciones, para nada. Ellos estaban sirviendo a Dios. Una noche, ¿qué creen que pasó? Pablo vio una visión en la que un hombre macedonio estaba parado y le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Era una revelación de Dios sin ninguna duda. Así que inmediatamente buscaron la forma de ir a Macedonia, porque Dios los estaba llamando para predicar su palabra en ese lugar. Era un viaje complicado, porque no había cómo llegar directamente. Entonces tomaron un barco de Troas a Samotracia. Al otro día salieron a Neápolis y de ahí viajaron hasta Filipos, una ciudad romana que era muy importante en Macedonia. Entonces ellos se quedaron unos días y en uno de esos días, mientras buscaban un lugar para orar, resulta que vieron unas mujeres que estaban reunidas ahí y se pusieron a platicar con ellas de Dios.
Entonces ese día conocieron a una mujer llamada Lidia. Dios abrió el corazón de esta mujer y lo tenía preparado para recibir su palabra. Lidia estaba muy atenta al mensaje que Pablo les decía. Lidia tenía un negocio también. Ella vendía unas telas que se llamaban púrpura. Eran unas telas muy, muy caras y muy finas porque las traían desde la ciudad de Tiatira. Entonces, ella era una mujer temerosa de Dios y junto con su familia, ¿qué creen? Creyeron en Jesús ese día y también se bautizaron. ¡Wow! Entonces le rogaron a Pablo y a sus compañeros: ustedes ya vieron que yo soy una mujer fiel a Dios. Por favor, yo les pido que se queden en nuestra casa. Ella insistió y entonces se quedaron con ella. Un día que iban al lugar donde oraban nuevamente, les salió en el camino una joven que tenía un espíritu de adivinación. Ella era una esclava y adivinando les daba mucha ganancia, mucho dinero ganaban los dueños de ella haciendo eso. Entonces ella empezó a seguir a Pablo y a Silas y a Timoteo y gritaba burlona detrás de ellos: estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. Lo hablaba de una manera burlona. Entonces resulta que ya tenía muchos días haciendo lo mismo y lo mismo todos los días, hasta que un día Pablo se fastidió, ya estaba harto. Así que se volteó a ver a esta joven y mirándola le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. El espíritu malo salió en ese momento porque Pablo estaba conectado con Dios, era un hombre de Dios. Así que cuando los dueños de la esclava se dieron cuenta que ella ya era libre y que se había ido toda su ganancia de ellos, ¿qué creen? Se pusieron furiosos. Entonces agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron y los jalonearon hasta la plaza principal delante de las autoridades. Y entonces les dijeron: estos hombres que son judíos vinieron a alborotar nuestra ciudad. Están predicando cosas que nosotros no creemos ni practicamos porque somos romanos. Todo el pueblo, después de escuchar eso, se pusieron en contra de ellos. ¿Y qué creen? Que las autoridades los agredieron, les arrancaron su ropa, les golpearon muchísimo, los lastimaron muchísimo y después de eso encima los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los tuviera bajo mucha vigilancia. ¡Wow! Entonces, con semejante orden que recibió el carcelero, para no correr ningún riesgo, él lo metió en el calabozo más profundo de todos y sujetó los pies de ellos en un cepo. ¿Saben qué era un cepo? Esto era donde ponían a los peores criminales para que no se pudieran escapar, ni tampoco se podían mover a ninguna parte, no podían mover los pies ni las piernas para nada. ¿Se imaginan qué incómodo y horrible era eso? Bueno, pero ¿qué creen que pasó en medio de esa situación? Como a medianoche, Pablo y Silas se pusieron, ¿qué creen? A llorar y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. No. Ellos se pusieron a orar y cantar alabanzas a Dios. Y todos los presos que estaban ahí escuchaban y los escuchaban alabar a Dios. Entonces de repente vino un terremoto fuertísimo, un terremoto tremendo. Empezó a sacudir toda la cárcel. Fue tan fuerte que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero que dormía se despertó con tremendo alboroto y cuando despertó vio todas las puertas abiertas de la cárcel. Entonces se asustó tanto que sacó su espada y estaba a punto de matarse él mismo de tanto miedo que tenía.
porque pensaba que los presos se le habían escapado y eso le iba a salir muy caro a él. Entonces Pablo le gritó bien fuerte cuando lo vio: ¡No! ¡No te hagas daño! ¡Aquí estamos todos! ¿Qué? Se quedó sorprendido. Entonces él pidió luz y corrió adentro de la cárcel y se arrodilló temblando delante de Pablo y de Silas porque sabía que ellos eran hombres de Dios. Entonces supo que eran siervos del Dios verdadero y les dijo: Señores, díganme por favor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron entonces: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban ahí en su casa. Y en ese ratito, que era ya muy de noche, y era de madrugada, los llevó con él para limpiar y curar sus heridas de todos los golpes que les habían dado. O sea, imagínense cómo estaban ellos. Me imagino sangrando y golpeados. Y aún así, niños, alabando a Dios y sirviendo a Dios en medio de esa situación tan tremenda. Entonces el carcelero se bautizó junto con toda su familia en ese momento. Y luego los invitó a comer con ellos y todos estaban felices de haber creído en Dios. Por la mañana, las autoridades enviaron oficiales a decirle: suelta a esos hombres. Así que el carcelero se lo comunicó a Pablo y le dijo: los jueces dieron orden de que ustedes sean puestos en libertad, así que pueden irse sin miedo. Pero Pablo le dijo: después de golpearnos públicamente, sin ser condenados y siendo ciudadanos romanos, nos encarcelaron. ¿Pero ahora nos echan fuera a escondidas? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos de aquí. ¡Wow! Entonces los oficiales le informaron esas palabras a las autoridades. ¿Y qué creen? Tuvieron mucho miedo porque lo que habían hecho había estado muy mal. Entonces fueron ellos mismos a disculparse con ellos y les rogaron que se fueran de la ciudad. Así que salieron de la cárcel, regresaron a la casa de Lidia para ver a los hermanos que se habían convertido al Señor. Les dieron palabras de ánimo y luego se fueron. ¡Wow! ¡Qué historia tan fascinante! ¿Verdad que sí? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Bueno, número 1, seguir a Cristo, queridos niños y familias, no siempre será lindo y fácil. No, para nada. Muchas veces pasaremos por cosas injustas y habrá también obstáculos muy grandes y ataques del enemigo muy fuertes posiblemente. Hasta Jesús, de hecho, dijo: dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras y calumnias. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio allá en el cielo. Mateo 5, 11 y 12. Qué hermoso, ¿verdad? Si de verdad eres un seguidor de Jesús, escucha muy bien. Nos vamos a encontrar con personas o con falsos amigos que se van a burlar de nosotros. Así como esta joven adivina que estaba detrás de ellos burlándose todo el tiempo. Y el diablo va a usar cualquier cosa para distraernos, para estorbar lo que estemos haciendo para Dios. Pero esas personas también, y especialmente ellos, necesitan ser libres por el poder de Dios. Y así como Pablo, a veces nos van a fastidiar y vamos a explotar a veces. Pero si nosotros estamos caminando en el camino de Dios, Dios va a usar nuestra vida y Él quiere usar nuestra vida para liberar a esas personas de sus ataduras, así como Él usó a Pablo. Así que, número 2, siempre debemos estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón y dejarnos usar por Él.
aunque sea difícil, aunque vengan consecuencias, porque al final Dios va a ser glorificado en nuestra vida. Número 3, cuando Dios te usa y las personas cambian de vida, eso no le va a gustar a muchos. No, para nada. Así como el pueblo se echó encima de ellos por predicar a Jesús, pero Dios los libró también de una manera milagrosa en la cárcel y todo lo cambió para bendición. Así también el Señor Jesús, el poder de Dios, va a estar con nosotros, contigo y conmigo, si servimos al Señor con todo el corazón. Número 4, el sufrimiento que tengamos que padecer por Cristo, si es que nos toca padecer por Él, no va a ser para siempre. No, nosotros debemos servir y adorar a Dios con todo nuestro corazón, aún en medio de los problemas, porque ese es el testimonio de su poder en los hijos de Dios. Y cuando lo hacemos, ocurren milagros. Aunque seas chiquito o grande, no importa, Dios quiere usarte. Nunca sabes quiénes nos están observando y cómo Dios va a tocar la vida de esas personas. Pero si nos toca sufrir por causa de Jesús, no debemos dejar de alabarlo nunca ni de darle gracias en medio de cualquier circunstancia, porque Dios siempre va a mostrar su gran poder y misericordia, aún en medio del sufrimiento, para todos los que le amemos de verdad. Dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile así al Señor. Querido Dios, gracias por este estudio tan increíble. Gracias por esta historia que inspira mi vida para servirte con todo mi corazón, Señor. Que me inspira para ser un fiel siervo tuyo, Señor. Y que muestres tu gloria y tu poder y tus milagros en mi vida, Señor. Porque solamente a los que somos fieles a ti, Señor, y a los que te servimos con un corazón auténtico, genuino en medio de lo que sea, tú te vas a manifestar a nuestra vida, Señor. Te pido por todos los niños, jovencitos y familias y padres y abuelitos que están escuchando este estudio, que tú les bendigas y que levantes siervos tuyos en medio de todas las situaciones. En el nombre precioso de Jesús, síguenos fortaleciendo en ti y te damos gracias, Señor, por esto. Amén. Gracias, queridos niños y familias. Si te gustó este estudio, por favor, dale un like, pon tus comentarios, comparte estos videos con toda la gente que puedas y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Que Dios te bendiga y te espero la próxima. Los amo. ¡Mua! Bye. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Patricia y vamos a hacer esta manualidad que se titula Pablo y Silas, un milagro en la cárcel. Vemos en esta historia en la Biblia que Pablo y Silas fueron arrestados por ayudar a una persona, pero ellos en vez de quejarse cantaban himnos y alababan a Dios y le oraban. Entonces hubo un terremoto y Dios abrió las puertas para que ellos pudieran ser libres. Vamos a ver los materiales que necesitaremos. Yo voy a usar estas dos plantillas que ya encontré en línea de Pablo y Silas y vamos a empezar. Vamos a colorear las dos plantillas. En una podemos ver las rejas de la cárcel y las vamos a colorear del color que queramos. Vamos a colorear las dos páginas. En la otra vemos a Pablo y Silas ahí encadenados y las vamos a recortar. Aquí ya las tenemos recortadas. Ahora vamos a cortar la parte de dentro de las rejas. Aquí ya está. Y enseguida vamos a pegarlas sobre una hoja blanca. Las pegamos ahí. Que quede centrado. Pegamos la otra parte.
Yo también recorté la parte de la puerta para que se vea como que está abierta, porque ven que en la historia dice que Dios les abrió las puertas y los liberó. También vamos a poner el versículo del mes que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y también vamos a poner el título de la manualidad que es Pablo y Silas, un milagro en la cárcel. Esta es una historia muy bonita que cuenta aquí sobre Pablo y Silas. Así como ellos, también nosotros debemos de siempre confiar en Dios. Mas el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Gálatas 5:22.